¿Sabes qué es la psicofisiología? La psicofisiología es una rama de las neurociencias que estudia el funcionamiento del sistema nervioso relacionado con el comportamiento. A partir de esta línea de tiempo es posible explicar cómo surgió la psicofisiología. Hace mucho tiempo, en la época de los egipcios, el cerebro era considerado un órgano poco importante. Sin embargo, de esta cultura se obtuvo el primer registro que relaciona el cerebro con el resto del cuerpo. Por otro lado, los griegos tenían distintas concepciones acerca del cerebro. Platón, por ejemplo, decía que la cabeza se encontraba cerca del cielo, al contrario que Alcmeón de Crotona, que consideraba que el cerebro era el asiento del alma. Finalmente, Hipócrates llegó a la conclusión de que el cerebro gobernaba el cuerpo, y fue así el primero en realizar un documento sistematizado de la fisiología del cerebro. Refiriéndonos a los romanos, Galeno, por ejemplo, decía que en el cerebro se ubican diversas funciones psicológicas como la percepción, la memoria y el pensamiento. Avanzando en el tiempo hacia el siglo XIX, Franz Gall asocia cada parte específica del cerebro con un comportamiento específico. Paul Broca se hace el descubridor del área de Broca, y finalmente, Carl Wernicke descubre la afasia receptiva conocida actualmente como área de Wernicke. En el siglo XX surgieron dos hipótesis relevantes para el estudio del cerebro. La primera, elaborada por Camillo Golgi, sostuvo al soma como fuente de alimento para la neurona, y la segunda, propuesta por Ramón y Cajal, decía que las neuronas son células especializadas que no forman tejido. Además, Sir Charles Sherrington propuso el concepto de la sinapsis como un espacio que existe entre las neuronas. Dejando de lado la línea de tiempo y refiriéndonos a la psicofisiología en el presente, esta se relaciona con varias ciencias, tales como la biología, morfología, anatomía, embriología, fisiología, farmacología, psicología y neurología. Con relación a las técnicas de investigación de la psicofisiología, existen tres métodos importantes. El método inductivo parte de la observación de la realidad debido a que se basa en experiencias. El método deductivo se basa en el razonamiento con el fin de deducir consecuencias lógicas aplicables a la realidad. Y finalmente, el método hipotético y deductivo relaciona los dos métodos con el fin de que la ciencia actúe de ambas formas y las dos formas parten de un mismo método. También existen las técnicas de observación. Se clasifican en tres: técnicas psicológicas, entrevistas investigativas y tests. Las técnicas psicológicas abarcan la observación. Son las manifestaciones de la vida psíquica y de los fenómenos psicológicos. La entrevista investigativa requiere de datos biográficos del individuo para estudiar funciones nerviosas específicas. Y el test es la técnica de diagnóstico que se utiliza en psicología para tener una serie de datos específicos acerca de una función psicológica. Como técnicas anatómicas se tienen la observación macroscópica, observación microscópica, degeneración, lesión, ablación, lesión profunda. Como técnicas eléctricas se tienen la técnica global, local, técnicas de métodos químicos como in vivo e in vitro y el tejido procesado. Finalmente, existe la técnica de neuroimagen, la cual se divide en funcional y estructural. La neuroimagen funcional se encarga de observar la función cerebral, el metabolismo del oxígeno y de la glucosa, las estructuras cerebrales, las redes y procesos cognitivos. La neuroimagen funcional se divide en 4 aplicaciones. Estas son SPECT, que es una tomografía por fotón único, PET, que es una tomografía por positrones, RMNF, que es una resonancia magnética nuclear funcional, y MEG, la cual es una magnetoencefalografía. Por otra parte, la neuroimagen estructural se encarga de estudiar la anatomía, estructura cerebral y localización de lesiones. Existen dos aplicaciones de la neuroimagen estructural, las cuales son TAP, que es una tomografía axial computarizada, y RMN, que es una resonancia magnética nuclear. En los siguientes videos serás capaz de comprender la estructura y función del sistema nervioso. Gracias por tu atención.